Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Cantemir. Ella fue una princesa moldava que llegó a la corte rusa gracias a la buena posición que llegó a alcanzar su familia, convirtiéndose así en una de las últimas amantes que llegó a tener el zar Pedro el Grande, y en la gran rival de la esposa de este, la zarina Catalina, siendo una mujer que fue presionada por su propia familia para que los Cantemir llegasen a tener una posición privilegiada dentro de la corte rusa. Espero que os guste esta biografía. María Dmitrievna Cantemirovna nació el 29 de abril de 1700 en la ciudad de Yas, en el Principado de Moldavia, actualmente en Rumanía. Fue hija del príncipe Dimitri Cantemir y de la primera esposa de este, la princesa Cassandra Cantacuzene. El matrimonio tuvo 7 hijos en común, siendo María la segunda de sus vástagos. Cuando la niña nació, su padre ya no era voivoda del Principado de Moldavia, habiendo perdido la gobernación de dicho principado en el año 1693, convirtiéndose así en un noble más que prestaba servicio al Imperio Otomano. María, al igual que sus hermanos, recibió una buena educación, pese a ser mujer, basada en literatura, modales, arte, astronomía, matemáticas, historia, filosofía, música e idiomas, convirtiéndose así en una muchacha muy culta. Durante su infancia, la niña visitó la ciudad de Constantinopla para visitar a su padre, el cual pasaba largas temporadas en dicha ciudad como emisario del Principado de Moldavia, teniendo en Constantinopla su propio palacio, donde María sería tratada como toda una princesa durante su visita. En el año 1710, la situación familiar volvió a cambiar. Su padre volvió a ser nombrado como voivoda de Moldavia, pero para entonces este creía que el Imperio Otomano estaba llegando a su fin. Por esta razón, su progenitor decidió prestar vasallaje a Rusia, uniéndose al zar Pedro el Grande en su lucha contra los otomanos. Pero estas campañas militares fueron un desastre y su padre se vería obligado a abandonar su cargo como voivoda, viéndose obligada la familia Cantemir a abandonar Moldavia para exiliarse en Rusia. Tras instalarse su familia en la ciudad de Moscú, su padre prestaría servicio al zar Pedro el Grande, algo que ocasionó que dicho gobernante ruso visitase de vez en cuando la casa de la familia Cantemir. Pocos años después de su llegada a Rusia, su padre decidió instalarse en San Petersburgo, lugar donde buscaba mejorar la posición de la familia y ser recompensado por sus servicios prestados a la corona rusa. A su llegada a dicha ciudad, su padre, el cual ya era viudo para entonces, logró casarse con Anastasia Ivanovna Trubetskaya, una princesa rusa que era conocida en la época por ser una de las mujeres más bellas de San Petersburgo. Gracias a este casamiento, la familia Cantemir tuvo acceso a la corte, empezando así a moverse María entre las altas esferas de San Petersburgo, hasta que un día, en el año 1720, la joven captó la atención del zar, al cual había conocido cuando era tan solo una niña. Para el momento en el que se reencontró con el gobernante ruso, María ya se había convertido en una hermosa joven que llamaba la atención no solo por su atractivo físico, sino también por ser una muchacha de notable encanto, inteligente y culta. Pedro el Grande no tardó en cortejar a la bella joven, pero María no se mostró interesada en el zar, pese a la insistencia de este, algo que provocó que el gobernante ruso se mostrase muy disgustado ante los rechazos de la dama,
aunque esto también alimentaría el deseo que el zar sentía hacia la joven. Pedro el Grande empezó a obsesionarse con María, tanto que le encargó a distintos hombres de su confianza que vigilasen todos los pasos de la dama para intentar averiguar si ésta estaba involucrada en otras aventuras amorosas o si estaba siendo cortejada por otro caballero. Incluso pidió al médico ruso Laurentius Blumentrost que examinase físicamente a la dama para saber si ésta tenía algún problema físico, pero cuando dicho médico se presentó en la casa de los Cantemir, la joven se negó a ser examinada por éste, poniendo de excusa de que se encontraba un poco indispuesta en ese momento. Ante la insistencia del zar, María acabaría cediendo e inició un romance con el gobernante en el año 1721, aunque no fue por deseo propio, sino por la presión que ejerció su propia familia sobre ella, especialmente su padre, quien deseaba tener un mayor acercamiento con el zar y poder beneficiarse de aquel romance. Al convertirse en la nueva amante del zar, María se vería obligada a rechazar algunas propuestas matrimoniales que le iban llegando por parte de algunos nobles y príncipes rusos, debido a que Pedro el Grande estaba muy encaprichado de su nueva amante y no quería compartirla con ningún otro hombre. En el año 1722 estalló la guerra ruso-persa, y como el zar no quería separarse de María, la dama sería obligada a acompañar a Pedro el Grande durante el inicio de tales campañas militares, algo que sería bastante desagradable para la dama, debido a que el zar no solo viajaría con su amante, sino también con su esposa, la zarina Catalina, la cual se mostraría muy celosa de la presencia de María. La joven también tuvo que lidiar con la presencia de su padre durante estas campañas militares, el cual la obligaba continuamente a intimar con el zar. Con motivo de tales encuentros íntimos en los campamentos militares, la joven se quedó embarazada del zar, algo que ocasionó que María se viese obligada a permanecer en la ciudad de Astracán junto a su madrastra y su hermano menor, Antíoco, mientras que Pedro el Grande proseguía junto a sus hombres luchando en tales campañas militares. El embarazo de María no gustó para nada a la zarina Catalina, la cual temía que si la dama alumbraba un hijo varón y sano, el zar decidiese divorciarse de su esposa para así casarse con su amante, con la intención de legitimar aquel supuesto niño y convertirlo en su heredero. Hay distintas versiones sobre qué pasó con este embarazo. Una de ellas dice que María sufrió de un aborto espontáneo poco antes de que el zar regresase a la ciudad de Astracán, encontrándose así Pedro el Grande a su amante muy debilitada ante las complicaciones de aquel aborto. En cambio, otras versiones dicen que llegaría a alumbrar a un niño prematuro que falleció nada más nacer. Otra versión dice de que su hijo nació sin problemas y que logró vivir por tan solo un año, muriendo inesperadamente en extrañas circunstancias, posiblemente envenenado. Fuera como fuese, María acabaría perdiendo a su hijo, y según cuentan los rumores de la época, fue por culpa de la zarina Catalina, quien para asegurar su posición como consorte decidió envenenar al amante del zar y a su hijo en distintas ocasiones, hasta que finalmente lo consiguió. Pero para desgracia de la zarina, tan solo logró acabar con aquel hijo ilegítimo de su marido, debido a que María logró recuperarse o escapar de aquellos intentos de envenenamiento. En el año 1723 falleció su padre, el príncipe Dmitri Cantemir, pero pese a producirse el fallecimiento, María seguiría siendo obligada por su familia a seguir manteniendo relaciones con el zar, siendo su amante hasta que se produjo la muerte de Pedro el Grande.
María seguiría siendo vista por la zarina Catalina como una auténtica amenaza durante toda su relación con el zar, aunque tan solo en el año 1724 tuvo un pequeño respiro, debido a que la zarina inició en ese mismo año un romance con su chambelán, Wilhelm Mons, una relación que mantuvo entretenida a la zarina Catalina por algunos meses, dejando así esta de controlar todos los movimientos del amante de su marido. Pero aquel romance hizo enfadar muchísimo al zar Pedro, quien ordenó decapitar a Wilhelm Mons, tras ser acusado de malversación de fondos, obligando después a su esposa Catalina a observar la cabeza decapitada de su amante, la cual se encontraba dentro de un tarro con alcohol. Tras producirse esta ejecución, la zarina Catalina volvió a controlar todos los movimientos de María dentro de la corte, hasta que finalmente, en el año 1725, se produjo la muerte de Pedro el Grande. Pero dicho zar había nombrado como su sucesora a su propia esposa, convirtiéndose así la zarina Catalina en emperatriz titular de todas las Rusias, bajo el nombre de Catalina I de Rusia. Tras producirse la muerte del zar, María enfermó gravemente, algo que la obligó a retirarse de la corte, volviendo a surgir una serie de rumores que decían de que había vuelto a ser envenenada por la zarina Catalina. Una vez recuperada de sus problemas de salud, la dama regresó a la corte rusa, pero de inmediato fue expulsada de la misma por orden de la zarina Catalina, quien se negaba a tener al amante de su fallecido marido dentro de su corte, cayendo así la dama en desgracia. En el año 1727 falleció la zarina Catalina, convirtiéndose así en el nieto del fallecido Pedro el Grande, el zarevich Pedro, en el nuevo emperador de todas las Rusias bajo el nombre de Pedro II. Tras llegar el nuevo zar al trono imperial, María regresó a la ciudad de Moscú, lugar donde se convirtió en una de las damas de compañía de la gran duquesa Natalia de Rusia, quien era nieta del fallecido zar Pedro el Grande y hermana del nuevo zar. Pero por desgracia, esta gran duquesa acabaría falleciendo tan solo un año después. En el año 1730 se produjo también la muerte del joven zar Pedro II de Rusia, y como éste no había tenido hijos ante su corta edad, el Consejo Privado Supremo eligió a la gran duquesa Ana Ivanovna Romanova como la nueva emperatriz de todas las Rusias, bajo el nombre de Ana I de Rusia. La llegada de la zarina Ana al trono imperial fue muy beneficiosa para la familia Cantemir, siendo nombrada María como una de sus damas de compañía, aunque a diferencia de las otras damas de la emperatriz, ella gozó de ciertos privilegios, debido a que la familia Cantemir, especialmente su hermano Antíoco, fue uno de los que apoyaron la subida al trono de la zarina Ana. Tras regresar a la ciudad de San Petersburgo junto al resto de la corte imperial, María logró adquirir una serie de nuevas propiedades y de tierras. También logró obtener el apoyo de la zarina Ana en su lucha judicial contra su madrastra, la princesa Anastasia Ivanovna Trubetskaya, con la cual había iniciado desde hace ya algunos años una serie de disputas legales por la herencia de su fallecido padre. Pese a que la corte se encontraba de nuevo establecida en San Petersburgo, a María no le gustaba demasiado dicha ciudad, consiguiendo el poder pasar largas temporadas en la ciudad de Moscú, como parte de los favores que le brindaría la zarina Ana, aunque seguiría estando bastante presente dentro de la familia imperial, llegando a mantener una buena relación no solo con dicha zarina, sino también con la gran duquesa Isabel Petrovna. Es más,
Cuando ésta se convirtió en la nueva emperatriz de todas las Rusias en el año 1741 bajo el nombre de Isabel I, María sería una de las invitadas a su coronación. María nunca se llegaría a casar, incluso no hay constancia alguna de que mantuviese alguna relación amorosa con ningún otro hombre desde la muerte del zar Pedro el Grande, convirtiéndose así en una de las mujeres solteras más pretendidas de Rusia, debido a que ella poseía una importante fortuna, además de numerosas tierras y propiedades. Pese a todas las propuestas matrimoniales que recibió a lo largo de su vida por parte de distintos nobles y príncipes tanto de Rusia como del extranjero, la dama se negó a aceptar tales propuestas matrimoniales, ya que aseguraba de que estos hombres no la amaban a ella, sino a su fortuna. María pronto se convertiría en una destacada dama de la alta sociedad rusa, llegando a tener una agitada vida social. Incluso llegó a poseer un salón literario en la ciudad de San Petersburgo, que solía ser visitado por la alta nobleza del lugar, llegando a ganarse la admiración de importantes hombres de su época, como por ejemplo el aventurero y cirujano francés Jean-Armand de Lestock o el canciller ruso Mikhail Ilarionovich Vorontsov, entre otros. Según fueron pasando los años, María se fue retirando poco a poco de la vida pública, manteniendo tan solo contacto por carta con sus hermanos o con algunas de sus amistades más cercanas. Es más, ella decidió deshacerse de casi todos sus bienes, llegando a vender gran parte de sus tierras y propiedades a su hermano Sergei, conservando tan solo una pequeña parcela donde tenía la intención de construir un convento y tomar los hábitos, algo que pareció molestar mucho a su hermano Antíoco, el cual en una de sus cartas le reprocharía a su hermana el dejar todo para convertirse en monja. Tras producirse esta disputa entre hermanos, María recibió la mala noticia de que su hermano Antíoco acababa de fallecer en la ciudad de París a causa de una enfermedad congénita que éste padecía. Así que la dama no se lo pensó y partió de inmediato hacia tierras francesas con la intención de repatriar el cuerpo de su hermano hasta Moscú, consiguiendo así enterrarlo junto a su padre. Un año después, en 1745, María compró una serie de tierras en la población de Ulitkino, cerca de Moscú, lugar donde ordenó construir la iglesia de María Magdalena, convirtiéndose así en una mujer muy apreciada por los lugareños. María pasó sus últimos años de vida dedicada a la religión y a la caridad, además de permanecer apartada de la vida pública, hasta que falleció a causa de unos problemas de salud el 9 de agosto de 1757, a los 57 años de edad, en Moscú, siendo sus restos mortales enterrados en la iglesia que ella misma había ordenado construir. María fue una mujer que sería obligada por su propia familia a convertirse en la amante del zar, siendo forzada, especialmente por su padre, a intimar con Pedro el Grande, con la intención de que su familia pudiese beneficiarse de tal romance, convirtiéndose así en uno de los últimos caprichos amorosos de dicho zar y en la gran rival de la zarina Catalina, quien vería a esta dama como una auténtica amenaza para sus intereses. María no se llegaría a casar nunca, rechazando así interesantes propuestas matrimoniales por parte de distintos nobles y príncipes de la época, aunque estos rechazos tal vez fueron causados por haberse visto forzada a ser la amante del zar. Es más, ella misma reconoció que todos los hombres que buscaron el casarse con ella tan solo buscaban su fortuna y que ninguno la amaba, siendo posible de que la dama solo buscase en la vida un amor verdadero y correspondido que nunca llegó,
entregándose finalmente a la religión y a la caridad. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Cantemir. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres que hayan sido forzadas por sus propias familias para ser las amantes de turno de algún gobernante. Y con esto me despido. Hasta la próxima.